El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y siempre desde hace muchos años, he tratado de que pues se conmemore desde en donde yo trabajo, desde donde yo me muevo, desde donde yo estoy este día. Sin embargo, pues creo que nunca he podido explicar bien a bien qué son los derechos humanos y por eso estoy muy contenta de que teniendo aquí una persona como tú, que le sabe mucho al tema, que es experta, que pudiéramos decir qué son los derechos humanos, o sea, que vamos a conmemorar el 10 de diciembre. Bueno, los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos las personas por el simple hecho de nacer, de existir, ¿no? Por el simple hecho de ser personas. Normalmente pues hay muchos derechos, pero normalmente para tener los derechos tienes que hacer algo, tienes que conseguir algo para ya poder tener ese derecho y ejercerlo. Con los derechos humanos pues basta con ser persona para que ya puedas tener esos derechos y son derechos que se han reconocido en la comunidad internacional, es decir, que hay una especie de consenso entre varios países de distintos continentes de que estas son las condiciones mínimas que se le tienen que garantizar a cualquier persona. Pues tengo muchos años, más de 25 años, de estar visitando centros penitenciarios, tratando de pues, llevar un poco de esperanza a las personas que están privadas de su libertad. Más allá de la esperanza que en sí misma, pues digo, pienso que es algo valioso, pues he tratado también de ir identificando las situaciones que tienen las personas que están ahí privadas de su libertad en estos centros penitenciarios. Siempre pues visto que hay una especial vulnerabilidad con estos derechos. ¿Por qué será pues importante poner un foco especial ahí en estos centros penitenciarios en el tema de derechos humanos? Digo, yo sé que muchas veces y en la comunidad en general te ha dicho, bueno, pues los derechos humanos son para defender a los delincuentes y cuáles son los derechos para defender a los inocentes o a las víctimas y pues realmente pues los derechos, como lo acabas de decir, humanos son para todas las personas por el hecho de nacer, pero en especial en los centros penitenciarios, ¿por qué tendríamos que tener un foco puesto ahí? Bueno, de entrada, creo que es importante lo que mencionas porque desgraciadamente todavía hay que aclarar que los derechos humanos no son para proteger a delincuentes, sino a personas, ¿no? Es decir, a cualquier persona. Entonces, creo que a veces pensamos que el proteger los derechos humanos de ciertas personas sujetas a un proceso judicial o que ya están sentenciadas implica no garantizar justicia, cuando una cosa no solo no está peleada con la otra, sino que son dos pilares que se necesitan pues, para tener una sociedad más justa, equitativa y sobre todo para alcanzar la paz en nuestra sociedad, ¿no? Y en el caso de las personas privadas de libertad, creo que también lo que ocurre es que a veces confundimos venganza con justicia, ¿no? La idea de que las cárceles tienen que ser como este infierno en vida, donde las personas sufran tanto como puedan, porque de alguna manera, que yo no entiendo cuál sería, eso supuestamente haría un bien a la sociedad. Cuando realmente lo que queremos es entender por qué ocurren los delitos, sí que hay una reparación a las víctimas de los delitos, por supuesto que haya, digamos, una asunción de la responsabilidad de los delitos que una persona haya cometido, pero la búsqueda no es la destrucción de esa persona, no es la venganza, sino ver cómo reinsertar a esa persona a la sociedad, cómo garantizar que no haya una no repetición de esos delitos. Entonces, creo que muchas veces olvidamos eso y mucha gente cree por eso que hablar de derechos humanos de las personas privadas de la libertad es ir en contra de la justicia, pero realmente es parte de la justicia. Sí, bueno, pues sigo aprovechando el momento de tener aquí a mi amiga Carla Escoffier, pues que ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos. He observado también en los centros penitenciarios, pero también lo he observado en las áreas más vulnerables que tiene la comunidad y es este derecho a la salud, que veo como que pues falta fortalecer, a veces está nulo, pero muchas de las veces en el interior de los centros penitenciarios también veo esta falta, pues desde una falta de medicinas, desde una falta de atención médica. Hay doctores, pero no suficientes.
una falta de atención especializada. Entonces, ¿cómo pudiéramos ahí decir, está fortaleciéndose el derecho a la salud adentro de un centro penitenciario o en los lugares en donde la salud no se ha sumado? Claro, y que forma parte de lo mismo que conversamos. El cómo entender que la salud, si es un derecho, pues eso implica que es para todas las personas, ¿no? Como derecho humano, la salud es para todas las personas. Eso incluye a las personas privadas de libertad. Y de hecho, incluso a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho en varias ocasiones que las autoridades son responsables del estado de salud de las personas sujetas a su jurisdicción, ¿no? En este caso, una persona privada de libertad, ¿no? Evidentemente, si esta persona va a estar privada de libertad, eso también implica obligaciones para las autoridades. Digamos que no podemos entender la justicia o las obligaciones de las autoridades como algo que termina ya al momento de dictar sentencia, sino que hay un continuo mientras la persona está privada de libertad, y eso implica, pues obviamente, garantizar el acceso a la salud de esta persona, sobre todo para salvaguardar su vida, ¿no? Recordemos que en materia de salud pueden haber cosas que convencionalmente ya no serían motivo de muerte o de algún daño mayor, ¿no? En el entendido de que hay acceso a medicinas, que si es controlado no va a pasar a más, pero en contextos de privación de la libertad sin acceso a condiciones mínimas de salud, evidentemente puede generar que una enfermedad o alguna situación que fuera de las cárceles pudiese no representar un mayor riesgo para la persona por poder acceder a medicinas, poder acceder a atención médica e incluso a redes de apoyo para atender su situación de salud, pues eso no existe en los centros penitenciarios. Además de que también son focos que requieren mayor preocupación por parte de las autoridades para la propagación de ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, cómo eso también implica obligaciones para el Estado de cómo garantizar la vida y seguridad de las personas privadas de libertad cuando están, pues obviamente, en un ambiente que es más fácil los contagios. Sí, claro. Bueno, y esto me lleva al de la salud, a la salud también mental. Hay personas, muchas, en los centros penitenciarios que pues tienen enfermedades mentales. Hay una situación que yo he venido observando desde hace tiempo, que son personas que ya pudieran ser beneficiados con una preliberación o que inclusive ya cumplieron el tiempo que su sentencia les dice, pero ya no tienen ningún vínculo familiar que los pueda recibir cuando salgan en libertad. No hay hospital psiquiátrico que les reciba, entonces continúan adentro de los centros penitenciarios ya sin tener que estar ahí. En esto, ¿qué opinión tendrías de una persona que tiene una enfermedad mental y que sigue privada de libertad sin tener que estarlo? Bueno, de entrada que me parece que sí es una clara violación a sus derechos, además de que creo que demuestra como muchas fallas y omisiones que han habido, principalmente por cómo entendemos las cárceles, que creo que también eso es importante. O sea, para qué sirven las cárceles, qué es lo que pensamos que vamos a lograr con las cárceles y en qué casos. Entonces, justamente cuando hay, por ejemplo, una situación de salud mental, por ejemplo, pues lo que se requiere es otro tipo de intervención, otro tipo de acercamiento, de apoyo, de política pública, y pensar que es una solución nada más dejar a la persona en la cárcel, pues me parece que es absolutamente arbitrario, que obviamente es un despropósito y que es una violación a derechos humanos. Pero en general creo que también cuando vemos que en muchos países la reflexión es cómo, digamos, despoblar las cárceles, o sea, todas estas políticas en contra del hacinamiento de cárceles que busca seleccionar, bueno, cuáles son las personas que ya pudieran ser liberadas por delitos menores, por buena conducta o por la razón que sea. Es sorprendente que en México normalmente no tengamos esas discusiones, no hablemos de eso, ¿no? Justo te comentaba hace un rato, ¿no? De un caso de un chico que hace unos años fue liberado, que era la persona que lleva más tiempo en la cárcel en Yucatán, que es de donde yo soy originaria,
y que había entrado como a los 18 años y ahora era una persona de 68, 70 años que estaba saliendo y que no tenía ya redes de apoyo, no tenía familia, no sabía qué hacer de su vida porque desde los 18 años había estado en una cárcel. Entonces, también esos cuestionamientos de, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando con las cárceles? ¿Realmente están reinsertando o solo están sirviendo para administrar una venganza? Sí, claro, pues digo, es un cuestionamiento que realmente me lo he hecho durante muchos años. Y bueno, pues con este ejemplo que dices, a mí me lleva a pensar en este derecho al trabajo que tienen, y derecho al trabajo digno y el derecho al trabajo que favorece el desarrollo de la persona, pero también que remunera. Y bien es cierto que ha habido propuestas para hacer cambios en las leyes, pero no han prosperado. Las personas que están en los trabajos al interior de los centros penitenciarios no tienen las prestaciones de ley, no tienen los sueldos mínimos. Aquí, desde tu opinión, pues, ¿qué pudiéramos hacer que sigue para irle avanzando en el tema de que este trabajo sea realmente un derecho al trabajo? Bueno, como todas las problemáticas, yo creo que aunque parezca algo simple o que parezca que es algo muy fácil de decirlo, creo que el primer paso es hablar de la situación y de los problemas, ¿no? A veces creo que obviamos eso, pero si no se habla de algo, pues ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo se van a plantear opciones? ¿Cómo se van a plantear alternativas? Entonces, de entrada, creo que el primer paso pues, es hablarlo, es evidenciar esta situación, sobre todo porque nuestra Constitución, una de las cosas que más la caracterizan es que tiene una fuerte protección al tema del trabajo, ¿no? Digamos que es como uno de los temas principales de nuestra Constitución. De hecho, el artículo más largo de nuestra Constitución es el de los derechos laborales y en ninguna parte de la Constitución se hace una distinción entre los derechos laborales de las personas privadas de libertad con el resto de la población. Es decir, el trabajo es trabajo y en ese sentido, si una persona privada de libertad está realizando un trabajo, pues evidentemente debe tener acceso a las condiciones mínimas laborales que establece la Constitución. Bien, pues tendremos que seguir socializando el tema, empujando, así que vamos a tener que seguir haciendo estos videos para poderlos seguir difundiendo. Y bueno, pues este diálogo que ha sido pues muy rico, aunque corto en tiempo, pero fuerte en contenido, y con esto pues quisiera ahí terminar en este derecho que a mí me ha preocupado mucho. No estoy haciendo una afirmación, simplemente voy a decir una observación que yo he hecho con las personas que están privadas de su libertad. Empieza una vida de delito en aquel momento en que hay una deserción escolar en primaria, secundaria. Posteriormente, pues empieza el consumo de drogas. No estoy hablando de todos, pero es como una línea de cometer delitos. Empieza a cometer el delito, llegan al centro penitenciario, salen y siguen sin su primaria y sin su secundaria. Por tanto, pues no tienen acceso a un trabajo que les remunere y demás. Entonces, sobre el derecho a la educación, ¿qué pudiéramos ahorita comentar? Bueno, pues evidentemente creo que justo lo que comentaba, ¿no? ¿Qué se espera de una persona cuando sale de un centro penitenciario? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, son personas muy jóvenes, ¿no? Y por supuesto que la educación, como todos los derechos, ningún derecho va a ser en sí la solución a todo. No es que la educación en sí ya garantice que no van a haber problemas, no va a haber inseguridad, no va a haber reincidencia en delitos, pero sí que es una base muy determinante, porque también con la educación viene pues el acceso a cierto tipo de opciones laborales, a cierto tipo de herramientas para que la persona pueda salir adelante, y que además también la educación es un mecanismo para la socialización, ¿no?, de las personas, y que creo que sí es muy importante, ¿no? También es una forma en la cual, dependiendo, no estoy diciendo que en todos lados, pero sí creo que los espacios educativos son también espacios para que la persona pueda entenderse dentro de la sociedad, pueda entender, bueno, cuáles podrían ser sus opciones. Por supuesto que no va a ser lo único, pero sí es algo muy determinante, sobre todo porque una de las formas en las cuales
se pensaría que debieran enfocarse los centros penitenciarios es justamente a la capacitación, a la educación, etcétera, para que hayan opciones para que no haya una reincidencia delictiva. Muy bien, pues quiero agradecerte infinitamente este diálogo que creo que nos va a ayudar muchísimo para que, bueno, este 10 de diciembre podamos conmemorar estos derechos humanos, pero sobre todo podamos estar difundiendo el tema y saber que los derechos humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, pues nos corresponden a todas, a todos, a todes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.